Hola hermanos, que Dios les bendiga en este día. ¿Qué pasa cuando la fe es lo único que nos queda? La palabra de Dios nos dice en el Evangelio de San Marcos capítulo 5, versículo 25, una mujer de la multitud hacía 12 años que sufría una hemorragia continua. Había sufrido mucho con varios médicos y a lo largo de los años había gastado todo lo que tenía para poder pagarles, pero nunca mejoró, de hecho se puso peor. Ella había oído de Jesús, así que se le acercó por detrás entre la multitud y tocó su túnica, pues pensó, si tan solo tocara su túnica, quedaré sana. Al instante la hemorragia se detuvo y ella pudo sentir en su cuerpo que había sido sanada de su terrible condición. ¿Qué ocurre cuando la fe es lo único que te queda? Había ciertas cosas en contra para esta mujer en el contexto de cultura, las leyes ceremoniales, relaciones sociales y sobre todo en la cuestión de salud. En primer lugar, era mujer, y de acuerdo a la cultura judía, su voz no tenía el mismo peso que la voz de un varón, y la colocaba en una situación de desventaja. En segundo lugar, estaba enferma. Esta enfermedad tenía más de 12 años afectando su salud. Quizá muchos de nosotros ya hubiéramos renunciado a la idea de ser sanos. Además, esta enfermedad le atribuía a su condición de impura. De acuerdo a Levítico capítulo 15, versículo 25, esta mujer no podía participar de las actividades ceremoniales ya que era considerada como impura. Era pobre. Al buscar la solución a su enfermedad, el Evangelio de San Marcos nos dice que se había gastado todo en médicos sin encontrar la cura y que lejos de mejorar había quedado peor. No hay duda que la condición de la mujer era complicada, pero aún así no lo había perdido todo. La fe que ella tenía en el poder de Cristo le hizo obtener de Él algo que muchas personas alrededor no buscaron. Aunque muchas personas seguían, apretaban y tocaban a Jesús, solo una persona le tocó con fe. Y esto es lo que marca la diferencia. Cuando lo único que te queda es fe en Cristo, entonces aún tienes mucho. La historia de esta mujer nos dice que era una mujer que buscaba una solución. Nos dice que era una mujer valiente, que a pesar de su condición de dolor e impureza, no desistió en vencer la barrera de la multitud para tocar el manto de Jesús. Y cuando el milagro ocurre y el maestro se da cuenta preguntando, ¿quién me tocó? Porque poder sanador salió de mí. La mujer no solo tuvo sanidad, sino reconocimiento y paz a su vida. ¿Qué pasa cuando la fe en Cristo es lo único que te queda? Bueno, creo que puede pasar mucho. Pasa de que nuestros hijos por los cuales estamos orando puedan volver a Cristo. Pasa de que mi familiar enfermo pueda ser sanado por el poder de Cristo. Pasa de que mi matrimonio que está por romperse pueda ser restaurado por el poder de Cristo. Pasa de que mi pecado que me ha mantenido lejos de Dios pueda ser perdonado cuando Cristo permite que me acerque a Él con fe y sane no solo mi cuerpo, sino también mi corazón. Cuando la fe es lo único que queda, pasan milagros, su gracia es derramada y la paz se hace presente en nuestra vida. De acuerdo a la ley judía, un hombre era impuro cuando tenía contacto con una mujer con flujo de sangre. A Cristo no le importó contaminarse para sanar a una mujer atada por una enfermedad. Y hoy en día, Cristo sigue dejándose alcanzar por aquellos que aún tienen fe en Él. Oremos a Dios. Amado Padre, te doy gracias por este nuevo día. Tú nos recuerdas por medio de este pasaje que te agradas cuando nos acercamos a ti con fe, cuando creemos que tienes el poder para hacer milagros, cuando accionamos nuestra fe en ti y nos acercamos con valor. Quizá para algunos es lo único que nos queda. Escucha nuestra oración, atiende a nuestro clamor y derrama de tu poder sobre nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.